ejemplo, la reciente reforma del mercado laboral es una reforma que, a nuestro juicio, va a provocar los efectos contrarios que se persiguen. Los dos grandes problemas del mercado laboral español son el desempleo y la temporalidad. La solución propuesta a la temporalidad es una solución que consiste en prohibir la temporalidad y, como consecuencia, provocará los efectos contrarios: mayor precariedad laboral y, como consecuencia, aunque los números se disminuyan o los números se reduzcan, el efecto no será el deseado. Pero además, como no se aborda de forma contundente el problema del desempleo, porque realmente en esta reforma laboral el desempleo no se trata, nos encontraremos con que el desempleo, que es el pilar fundamental que necesita nuestra sociedad para arreglar otros muchos problemas, hablábamos del déficit público, es decir, de la recaudación, hablábamos de las propias pensiones. Si no se arregla el desempleo, no podremos solucionar los problemas estructurales de la economía española. Nosotros pensamos que para solucionar el desempleo hay que hacer un cambio importante en el modelo de rescisión de contratos laborales. Simplificar los contratos laborales, simplificar el sistema de indemnizaciones, aportar al sistema de indemnizaciones una garantía para el trabajador, que podría ser, por ejemplo, la mochila austríaca, lo cual le permite ahorrar una parte de su indemnización y utilizarla o no si no la necesita. En definitiva, es un cambio relativamente drástico en el modelo de relaciones laborales, con el propósito de que nos acerquemos a la media europea. Las indemnizaciones por despido en la mayor parte de países de Europa son mucho más reducidas y eso lo que provoca es un gran dinamismo del mercado laboral. ¿Qué tendríamos que hacer para solucionar estos problemas del mercado laboral y cómo valoras la propuesta, o en este caso la reforma que ha llevado a cabo el Gobierno? Lo primero es que, efectivamente, si solucionamos el problema del mercado laboral, se solucionan muchas cosas. Si tuviéramos pleno empleo, por ejemplo, no tendríamos déficit público. El Gobierno confía en solucionar el problema de las pensiones, bueno, medio solucionarlo, ni siquiera solucionarlo enteramente, con pleno empleo. Con lo cual, si no llegamos a pleno empleo, el problema será todavía mayor de lo que los propios cálculos del Gobierno indican. Es crucial solventar ese problema y, además, solventarlo con empleo de calidad, porque tampoco sirve solucionar el problema del desempleo, tener pleno empleo con mucha precariedad, que es lo que estaba sucediendo en España. Pero claro, ¿por qué en España teníamos tanta precariedad? Pues porque, como tenemos un modelo de relaciones laborales muy rígido, que dificulta mucho la creación de empleo, la única solución que se les ocurrió, en este caso al Partido Socialista, en la década de los 80, fue: vamos a permitir que se genere algo de empleo con la temporalidad. En lugar de plantearte cuáles son las causas de fondo que llevan a que estructuralmente tengamos una tasa de paro más alta que el resto de Europa, esas causas de fondo no se quieren tocar, porque supongo que habría que pisar muchos callos de derechos consolidados y de privilegios sindicales, pues vamos a generar una válvula de escape en forma de temporalidad, lo cual también es devastador tanto para el trabajador como para la empresa, porque no se consolida una relación laboral a largo plazo que permita aumentar la productividad, los beneficios de la empresa y el salario del trabajador. La propuesta que hacéis creo que es una propuesta que tiene mucho sentido, la propuesta de, por un lado, simplificar y rebajar ex ante el coste del despido y, por otro, dotar continuamente el coste del despido por parte del trabajador en un fondo que beneficie al trabajador. De tal manera que el empresario, si quiere prescindir de un trabajador, pueda hacerlo sin asumir en ese momento un coste extraordinario, porque ya se habrá ido periodificando ese coste a lo largo de toda la relación laboral y, por tanto, no habrá un sesgo a despedir a los últimos entrantes que hayan devengado una indemnización más baja, y también permitiendo al trabajador que, si quiere cambiar de empresa, pueda hacerlo sin perder derechos acumulados, que es que ese es sobre todo para determinados niveles profesionales, es un drama muy importante, es decir, es una dificultad muy importante. Imaginemos una persona con un nivel de cualificación alto que tenga una posición bastante buena dentro de una empresa y que le llegue una oferta de otra empresa que a lo mejor le sale mal, porque en una empresa ya tiene su lugar y se le quiere contratar en otra, a lo mejor con más salario y más rango, pero no sabe si va a encajar, si va a funcionar, incluso puede ser una empresa que esté empezando y que, por tanto, la propia empresa desaparezca. ¿Cómo te vas a ir de la empresa grande con el puesto que tienes consolidado? A lo mejor estás estancado, pero eso lo tienes ya garantizado, un sueldo más o menos digno,
¿cómo te vas a ir a otra jugándotela? Ya no a que pierdas el empleo si quiebra la empresa o si te despiden en unos meses, sino que te irías con una mano delante y otra detrás porque no se te traspasa esa indemnización que habías devengado. Porque nuestro mercado laboral es muy rígido, es decir, no habilita ninguna forma que permita a los trabajadores ni la movilidad ni la conservación de sus propios derechos. Además, tenemos un problema que no acabamos de solucionar, que es la falta de capacitación de los jóvenes para el empleo. Y es un problema donde deberíamos hacer un gran pacto nacional. La sociedad española ofrece, con su sistema educativo, educación, pero no ofrece capacitación. Tenemos personas educadas, pero no capacitadas para tener un puesto de trabajo. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en formación profesional dual y también en formación universitaria dual, porque la clave de un empleo de calidad es la capacitación para el empleo. Si no, tendremos muchas personas demandando trabajos de baja cualificación, en definitiva mal remunerados, porque no tendrán la formación necesaria para realizar trabajos que evidentemente en el mercado se cotizan mejor porque están más cualificados. Entonces, en nuestra opinión, deberíamos hacer un enorme esfuerzo, toda la sociedad española, por mejorar la capacitación para el empleo. Todos deberíamos asumir una reforma del mercado laboral simplificando las relaciones y mejorando en flexibilidad. Lo que hemos observado con esta reforma es que realmente no es una reforma, es una pequeña contrarreforma. Es una contrarreforma en la cual los agentes sociales vuelven a recuperar una parte del poder que habían perdido, aumentando la inflexibilidad de las relaciones entre empresario y trabajador, que ya no pueden tomar, al menos en salarios, sus decisiones libremente, sino que las tienen que someter a las decisiones que negocien unos agentes sociales que a veces no les representan. Y en definitiva lo que hacemos es perder flexibilidad y muy probablemente las decisiones que se han tomado con aumento de costes laborales significarán un aumento del desempleo o una menor tasa de crecimiento en el ritmo de creación de empleo. En definitiva, las decisiones que tomamos van en contra de los intereses de la sociedad española. Sí, yo estoy de acuerdo en que es una pequeña contrarreforma, al menos en relación con las expectativas contrarreformistas que se habían generado. Es decir, podría haber sido mucho peor, pero desde luego las decisiones que se han tomado no van en la buena dirección. Empeoramos, pero no empeoramos afortunadamente tanto como podríamos haber esperado en un principio. En cuanto a la educación, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la capacitación de los trabajadores, no la capacitación teórica, como para trabajar en puestos docentes o en ámbitos investigadores, que eso también está muy bien, por supuesto, y es necesario seguir avanzando en ello, sino la capacitación para trabajar en puestos de trabajo reales, en la empresa del día a día. Eso creo que todo el mundo es consciente que no lo proporciona el sistema educativo a día de hoy. La cuestión es cuál ha de ser el pacto educativo nacional. Yo ahí, en lugar de postular un pacto muy exhaustivo sobre exactamente tenemos que desarrollar la formación, la capacitación de esa manera o de otra, lo que daría es mucha más libertad a los centros docentes para que sean ellos los que puedan diseñar al margen del dictat que se les imponga desde arriba esa formación. Porque actualmente el problema no es tanto que las universidades o los centros de formación profesional tengan una visión cerril, una visión alejada de la realidad sobre cómo deben orientar sus grados o sus cursos a los alumnos. El problema es que, aunque quieran ofrecer algo distinto, y muchas universidades públicas y sobre todo privadas les encantaría poder ofrecerlo, porque qué mejor que ofrecer un grado en el que te capacitan de verdad para obtener un empleo altamente remunerado, aunque tú quieras ofrecer eso, no puedes hacerlo. La legislación te lo impide. La legislación te encorseta y te enfoca y te dirige a ofrecer un producto que no se puede diferenciar en nada del producto que ofrecen otras universidades u otros centros de formación profesional. Y eso es lo que creo que hay que cambiar. Libertad en cada centro docente público o privado para autoorganizar el producto que le quiere ofrecer al consumidor, al cliente, al estudiante, y competencia entre ellos para que aquellos que sean mejores
triunfen y los otros pues se queden desplazados y tengan que emular a los mejores. En que es el mercado el que debe Claro. dirigir precisamente la formación y la orientación de los jóvenes. Y en ese sentido es fundamental establecer mecanismos de colaboración público-privada. Si existe una demanda en determinados ámbitos empresariales de determinadas profesiones o determinados empleos especializados, deberíamos pretender que fuera esa colaboración público-privada de centros públicos o privados y de empresas las que permitieran definir esos proyectos educativos y, en definitiva, proporcionar a los ciudadanos una capacitación para el empleo que les va a otorgar la posibilidad de trabajar, y además de empleos normalmente bien retribuidos, que es lo que deseamos todos. Evidentemente, quiero decir, la universidad no sabe lo que se cuece dentro de las empresas, porque la universidad es un centro de organización de recursos, una empresa, si es una universidad privada, pero no es la empresa en la que van a tener que trabajar los estudiantes. Entonces, es clave que las empresas en las que van a tener que trabajar los estudiantes concreten, especifiquen y cooperen con las empresas o los centros organizativos que están formando a los estudiantes para terminar ocupando esas plazas de trabajo. Porque si hay una desconexión entre ambos mundos, esa desconexión se va a materializar, por un lado, en una pérdida absoluta de tiempo durante la etapa formativa del estudiante, 4 años, por ejemplo, perdidos en la universidad, si luego no hay posgrados, y luego en la necesidad de que las empresas luego vuelvan a hacer desde cero prácticamente la labor de reciclaje y de formación específica para el puesto, que es algo que ya debería haberse hecho antes. Efectivamente, el mundo laboral cambia a tal velocidad que incluso los programas académicos deberían estar elaborados conjuntamente por centros de formación y por empresas, porque muy probablemente nuestros estudiantes hoy están estudiando algo que no va a ser de utilidad en su carrera profesional, o incluso aquello de lo que van a trabajar ni siquiera hoy de forma reglada se puede estudiar en ningún sitio.